Y disculpen el retraso. ¿Tienen ya el tema que vamos a revisar? Oscar, ya puedes poner tus diapositivas. No, Daniela, todavía no. Sí, sí, pasa. ¿Es Dani Fuentes la que va a exponer? No, son las diapositivas de los otros compañeros, nada más que el primero que va a exponer, me imagino que las tiene él. Ah, ok. José, sí me enviaste la lista, ¿verdad? De los temas que se anexaron. Sí, doctora, fue la última que le mandé. Ah, ok. Sí, esta última, ya. ¿Estamos esperando la proyección? Sí, Ok. para no descoordinar los temas, primero le toca a Oscar y después a Víctor. Ok. Es Oscar con anatomía y fisiología del estómago y cuadrantes abdominales. Después Víctor, José Faustino y Ruth Esther. Ok.
Doctora, ¿cree que pueda exponer Víctor primero? Em, pues a veces me gusta más primero que veamos lo de anatomía, porque de ahí derivan las patologías. Pero a ver, bueno, vamos a para no perder la oportunidad del tiempo. Pues ok, vamos a mencionarlo y ya nos regresamos luego. Está bien, gracias. Ok. Ya comparto pantalla, José. Ah, no, olvídalo. ¿Ya se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, Gracias. Gracias, pero no gracias, José, ¿ok? Bueno, ¿ahí se sigue viendo? Sí, Ok. sí, gracias o no gracias. ¿Perdón? Sí, gracias, pero no gracias. Sí, porque yo le dije a José. Ah, bueno, ok. Pues aquí andamos, ¿verdad, doctora? Pues vamos a hablar, bueno, voy a hablar de lo que vendría siendo la gastritis, principalmente la aguda y la crónica, ya que hay otro apartado que saber. En su clasificación principal, pues podemos apreciar que se divide en tres grandes grupos, que vendría siendo la gastritis aguda, la crónica y la... Ya no la vamos a tocar en este tema, solamente información que está aquí desde el principio. creo que no se escucha bien, Víctor. ¿No se Sí, la escucha? verdad, no se escucha bien. Se pierden. ¿Se escucha? Se escucha, pero muy bajito. Ahora, Ahora como que conecto. curioso, es que mi micrófono no calaba muy bien, lo mandé a arreglar, pero no sé, me sigue fallando un poco. Voy a intentarme acercar un poco más a la lab. Sí, ya se escucha mejor si ¿Ya? te acercas más, yo creo. Sí, ajá, sí. Ok, está bien. Bueno, ahí se ven las tablas. Bueno, la tabla. Sí, se ve bien. Aquí en la tabla se puede apreciar, pues, básicamente cuáles son los componentes etiológicos que afectan a a la gastritis aguda y a la crónica. Eh, en la aguda, principalmente, pues vendría siendo químicamente como el alcohol, la aspirina, AINES, cortisona. En isquémica podría ser estado de choque, politraumatizado, quemado, sepsis, hipotermia. Bueno, ahorita lo vemos, ¿sí? Definición de la gastritis: es una enfermedad inflamatoria, ya sea aguda o crónica, de la mucosa gástrica, producida por factores principalmente exógenos y endógenos, que produce síntomas dispépticos atribuibles a enfermedades cuya existencia se sospecha clínicamente. Primero vamos a hablar de la gastritis aguda, que es trastorno de la mucosa gástrica.
que se caracteriza por inflamación del revestimiento del estómago como resultado de la acción de agentes etiológicos. La fisiopatología de la gastritis aguda se divide en dos categorías, que vendría siendo la gastritis aguda infecciosa y la gastritis aguda hemorrágica. En la gastritis aguda infecciosa suele ser de origen bacteriano y también suele manifestarse en curso de otras patologías, ya sea gripe, difteria, etcétera, otras enfermedades. El agente etiológico más frecuente es la Helicobacter pylori. Esta última caracterizada por la llegada y penetración del microorganismo al mucus gástrico, donde se asienta y se multiplica. Se presenta una amplificación de la respuesta inflamatoria por la interacción de linfocitos, neutrófilos y macrófagos. La gastritis aguda hemorrágica es causada frecuentemente por estrés, las úlceras o tóxicos como el alcohol y los medicamentos tales como AINES. En la anatomía patológica en este tipo de gastritis aguda se puede presentar erosión gástrica con hemorragia, inflamación, lesión celular epitelial y endotelial, trombosis vascular y edema. En la patogenia, pues se difunde ácido de la luz gástrica hacia el inferior del mucoso provocando la isquemia. Aquí hay una tabla en donde pues, se puede apreciar cómo se ve normalmente lo que vendría siendo la capa del estómago, que cómo presenta su moco, su mucosa, la muscular de la mucosa y la submucosa. En la siguiente porción podemos apreciar cómo se ve con una lesión. Aquí mismo te dice cuáles son los agentes etiológicos, como la infección por Helicobacter pylori, AINE, aspirina, cigarros, alcohol, hiperacidez gástrica, reflujo gastroduodenal. Aquí podemos apreciar cómo el moco pues, va desapareciendo por el ácido que genera. Esto, si no se trata a tiempo, esto ya se convierte a una úlcera gástrica, ¿verdad? Que aquí podemos apreciar cómo se ven los restos necróticos, inflamación aguda y inespecífica, tejido de granulación y pues la fibrosis, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas de la gastritis aguda pues son dependiendo de la gravedad de los cambios anatomopatológicos, ¿verdad? Puede ser asintomática o sintomática. Si es asintomática puede presentar dolor epigástrico, náuseas, vómito variable, hematemesis masiva y melena. Pues su diagnóstico es el principal método diagnóstico para detectar el sangrado del tubo digestivo es la endoscopía, en la cual se pueden encontrar edema, eritema, mucosa hemorrágica, punteados hemorrágicos, fibriles y erosiones. Adjunté unas imágenes de más o menos cómo se tendría que ver cada tipo de cosa. El diagnóstico aquí es la endoscopía, pero principalmente también se ve lo que vendría siendo por cortes histológicos también de la misma mucosa, ya que pues en una gastritis se tiene que detectar mediante histología para que se pueda diagnosticar como tal gastritis. Si no, pues vendría siendo dispepsia. En síntomas de urgencia, en la primera evaluación se determina si necesita hospitalización y endoscopía, ¿verdad? La presencia de melena puede ser de utilidad en determinar el sangrado si es agudo en conjunto con el cuadro clínico, lo anterior ya mencionado. Si se tiene un puntaje mayor a 2, se va a hospitalizar. Vendría siendo aquí lo que vendría siendo el puntaje de Rodwell. El tratamiento son fármacos con efecto antiácido, tales como geles antiácidos, que podría ser como hidróxido de aluminio y magnesio, maldrato, amalgato, aloglutamol, hidrotralcita, carbonato de calcio. Podría ser prostaglandina semisintética como el misoprostol,
compuestos de bismuto, inhibidores de la bomba de protones, lo normal. Pues el tratamiento triple por 14 días, esto lo vi en un, ay, no me acuerdo. Pues básicamente el tratamiento es un inhibidor de la bomba de protones más cloritromicina, que son 500 miligramos al día. Pues, inhibidor de la bomba de protones, ya vimos que es omeprazol, esomeprazol, propanosol, lansoprazol, más el más metronidazol, 500 miligramos, o amoxicilina, 1 gramo. El metronidazol y la amoxicilina puede sustituirse por 500 miligramos de tetraciclina, y en la terapéutica cuádruple por 14 días son inhibidores de la bomba de protones 2 veces al día, más metronidazol, 500 gramos 3 veces al día, más subcentilato de bismuto, 225, bueno. Y ya la segunda opción, pues son antagonistas receptores de H2, más todo lo que dice ahí. De ahí pasamos a la gastritis crónica, que consiste en una inflamación crónica de la mucosa del estómago, que afecta inicialmente a áreas superficiales y glandulares de la mucosa, progresando a la destrucción glandular, atrofia y metaplasia, que induce a la conversión de las glándulas del estómago en otros parecidos a las del intestino delgado. ¿Se me sigue escuchando bien? Sí. Ok. Sí, la gastritis crónica pues se divide en tres tipos, 3 subcategorías de gastritis crónica, que vendría siendo la difusa de tipo antral, que aquí se aprecia una foto una imagen de donde se va a ubicar ese tipo de gastritis, que es causada por el Helicobacter pylori. La mayoría de los casos cursan sin molestias, con endoscopia normal, y el diagnóstico se establece por histología. No es tan grave, pero sí es grave porque es crónica. De ahí tenemos la segunda subcategoría, que vendría siendo gastritis corporal difusa, que es autoinmune, también conocida como gastritis tipo A. Esta es relativamente infrecuente, representa el 5% de los casos, se asocia a anemia perniciosa. Se observa ahorramiento de los pliegues gástricos y adelgazamiento de la mucosa del fondo, ¿verdad? El paciente cursa con hipergastремia secundaria a clorhidra o hipoclorhidra, e hiperplasia de células G anales, así como de anticuerpos circulares contra las células parietales y contra factor intrínseco. El diagnóstico, pues, es biopsia, se muestra atrofia focal en cuerpo gástrico y destrucción del fundus. Y aquí tenemos cómo se ve otra imagen de en qué parte afecta más. Y ya por último, creo yo que es como que más de todos, pues es la gastritis atrófica multifocal, o también conocida como gastritis tipo B, de etiología desconocida. Se relacionan factores genéticos. Se encuentra el 80% de los casos de Helicobacter pylori, como en que todas las gastritis. Más frecuente que la gastritis autoinmune y predomina en raza blanca. Afecta el antro y las zonas adyacentes del estómago. Se asocia a disminución de secreción de ácido gástrico. Paciente sintomático. En la endoscopía se encuentra una mucosa pálida con superficie brillante y vasos submucosos prominentes. La metaplasia constituye un factor de riesgo para desarrollar displasia y carcinoma gástrico. El cuadro clínico de esta, pues, vendría siendo crisis dolorosas con sensación de plenitud en el estómago vacío, pues por no poder comer, por el ácido,
Anorexia, pérdida de peso por el mismo factor, porque van a poder alimentarse bien, pérdida de peso. Tras la ingesta de alimentos copiosos puede aparecer pirosis o distensión epigástrica, vómito, acidez y eructos. El diagnóstico pues es la anamnesis, la sintomatología, de ahí tenemos el examen de sangre, que es para medir el recuento de glóbulos rojos de la sangre y posiblemente detectar anemia, una condición en la cual no hay glóbulos rojos suficientes, lo cual puede causar gastritis, obviamente, y la endoscopía. El médico, al buscar indicios de inflamación en el revestimiento del estómago, puede tomar una biopsia. En el diagnóstico diferencial, pues podemos observar úlcera duodenal, hernia del hiato, litiasis biliar, pancreatitis crónica, síndrome del intestino irritable también. El tratamiento, pues es, a lo que yo leí, es lo mismo que en la gastritis aguda. Y ya, eso sería todo. ¿No viste como referencia cómo se elabora el diagnóstico para H. pylori? No. Porque dentro de las pruebas que habíamos revisado cuando vimos los exámenes que teníamos a la mano estaba la prueba de aliento y esa es muy frecuente que se utilice para para este tipo de diagnóstico, así como la pH-metría. Claro, la endoscopía sigue siendo un adecuado elemento que utilizamos para su etapificación, sobre todo, y pues para descartar otras lesiones. Pero para corroborar la presencia del H. pylori, para que por ahí lo tomen en cuenta, es la prueba del aliento que se hace. Y eso lo vamos a dejar como tarea. ¿En qué consiste la prueba de aliento? Para la detección de H. pylori y también para detectar los niveles de acidez, se hace la pH-metría. Ok. Permítame. Lo único que es de tarea es lo de en qué consiste la prueba de aliento, ¿verdad? Sí, esa es la única. Permítanme tantito. Bueno, tenemos, a ver, está por ahí Luis Ángel Acosta. Presente, doctora. Aquí estoy. Luis, entonces, ¿me podrías dar la definición de gastritis? Voy. Es la inflamación del revestimiento del estómago. Puede ser, bueno, sí, es la inflamación del revestimiento del estómago. De la mucosa, ¿verdad? De la Sí, mucosa del mucosa o estómago. revestimiento del estómago. Y puede ser progresiva. ¿Cómo la podemos clasificar? En agudo y crónico, Ok, muy bien. sí. ¿Cuándo es aguda y cuándo es crónica? Aguda es cuando es de un inicio de cuestión de días, de 2 a 3 días, y crónica es de semanas el proceso. Bueno, ok, más o menos. Gracias, Luis. De nada. Rosario Cruz. ¿No está por ahí Rosario Cruz? Diana Romero. Sí.
Diana, ¿cuáles serían los agentes etiológicos en la gastritis aguda? Principalmente. Ay. Mm, a ver. Era la que... No, es la que acaba de decir que lo del estudio de la tarea de H. pylori. Pero en sí, entonces, ¿a qué pertenece el H. pylori? ¿Qué es? ¿Una bacteria? Una bacteria, entonces es de tipo infeccioso. Generalmente las gastritis agudas tienden a ser de infecciosas, Ajá. su componente principal. Y la crónica, ¿cuál sería la etiología más frecuente? No, eso no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno. Xochitl, ¿estás por ahí? Sí, doctora. Xochitl, ¿cuáles serían las etiologías para la gastritis crónica? ¿Puede ser igual bacteriana? Pues podría ser el mismo H. pylori, pero pues no tratado, ¿verdad? Hace mucho tiempo, pero generalmente... No hay es otro viral. tipo. ¿Cuál? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Lorna. Lorna, pues antes de que sea, porque viral todavía corresponde a infecciosas, y pues sí, en cuestión de días, hay esta aparición de sintomatología. Aquí la crónica es casi siempre por medicamentos. Sí, lo comentó su compañero que podrían ser los mismos AINES. Entonces, esos son los que provocan una gastritis crónica. Para que puedan hacer la diferencia entre aguda y crónica, los etiológicos de cada una de ellas. Doctora, se escucha... Ahora, ¿cuáles serían, a ver, ahí me escuchan mejor? Sí, ahí ya, doctora. Ok. Pablo Correa. Pablo, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas habituales en una gastritis aguda? A ver, ¿cómo es que casi no te escuché? Pirosis, ajá, ¿qué más? Ajá. O sea, esas serían como que ¿por qué va a consulta el paciente, no? Eso es lo que te va a referir, qué es lo que está sintiendo. Y en una gastritis crónica está por ahí, a ver, vamos a ver, Emanuel López. Sí, doc, aquí estoy presente. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas en una gastritis crónica? Sería pérdida de peso, anorexia, sensación de dolor ¿En dónde? en el epigastro. Ajá. También puede haber emesis, Ajá. melena, en algunos casos, ya cuando ya es muy progresivo. Hemorrágica, ¿no? Y alguna úlcera, pues vamos a encontrar lo que es la melena. Ok, muy bien. Muy bien. Gracias. De nada, doc. Ruth, ¿estás por aquí? Sí, doctora. Ruth, ¿cuáles serían entonces los auxiliares del diagnóstico que utilizaríamos
en la detección de esta gastritis. ¿Qué le pedirías? ¿Ya te dio todos los síntomas? ¿Ya lo revisaste? A lo mejor no hay masas palpables, ni tampoco un dolor suficiente a la palpación profunda. No hay peristalsis aumentada, a lo mejor se puede encontrar normal o ligeramente aumentada. El paciente no está febril, siente ligera molestia interna que no es a la palpación, la pirosis, pero al momento de la exploración pues lo encuentras en una posición libremente escogida, o sea, no es un dolor que le impida realizar sus actividades normales. Entonces, ya que tienes todos esos datos, con los signos vitales estables, ¿qué es lo que le pedirías para saber si sospechas de gastritis? ¿Qué le pides para confirmar? La endoscopía o también el examen de sangre mi compañero lo había puesto ahí, lo había mencionado. Sí, claro, siempre pues es importante saber un hemograma, ¿verdad? Para saber si tiene alguna leucocitosis que nos refleje el proceso infeccioso activo, la serie blanca para ver que haya o descartar procesos inflamatorios agudos, o también para saber los niveles de hemoglobina, hematocrito, por si hubiera un sangrado mínimo pero constante, ver si ahí se refleja en el hematocrito. Y después, pues los estudios, si estás sospechando de Helicobacter pylori, pues ¿qué prueba le pedirías? Aparte de la endoscopía. ¿No es la que mencionó lo de la prueba de aliento? Exactamente, la prueba del aliento y la pH-metría, ¿ok? Más la endoscopía. La endoscopía, pues suelen siempre hacer una toma de biopsias para descartar algún precursor o proceso neoplásico, siempre para ver de qué tipo es la lesión. Si hay hemorragia activa, pues puede ser una endoscopía terapéutica al momento de limitar esa hemorragia, ¿ok? ¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes? O bueno, sí, la más frecuente. A ver, Faustino. ¿Cómo dijo, Doc? ¿Cuál sería la complicación de una gastritis crónica? Úlceras o hemorragias estomacales. Ajá, sí, úlcera, y por último que se perfore esa úlcera, que constituiría una emergencia quirúrgica, ¿verdad? Entonces la complicación más severa sería la perforación, y antes que esa sería una ulceración con un sangrado activo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno, chicos, si quedaron en un acuerdo de enviar sus diapositivas o tema a José, por ejemplo, si él va a capturar sus diapositivas para tener la secuencia de los temas, pues les sugiero que sea con oportunidad para que no haya estos desfasamientos, porque pues así como que en este caso, que sí es importante revisar antes la anatomía y fisiología, precisamente para mencionar esto que necesitamos saber, el pH normal, cuáles son los ácidos que conforman los jugos gástricos, las medidas del estómago, todo esto que es información importante revisar primero. Entonces nada más les pido que por favor se las manden con tiempo para que podamos darle esta continuidad. En caso de que no puedan asistir, pues los podamos leer y usted no les afecte su participación, ¿ok? Entonces, no sé si podamos continuar con el siguiente tema. Si tienen alguna duda o algo que quieren comentar, pues adelante. Nos podemos salir y volver a conectar a otra sesión porque ya se va a acabar esta. Sí, claro que sí. Nos centramos otra vez.
¿Y ahorita? ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Ah, ok. Es que, ¿qué creen que me tocó venir al hospital ahorita en la mañana? Otra vez. Sí, es que casi no tengo mucha recepción. Aquí, déjenme, me muevo tantito. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, Doc. Sí, ahí Eh, sí, mejor. Bueno, más o menos. Más o menos. Si no, espérenme tantito, me voy a mover, ¿sí? Para que me puedan escuchar mejor. ¿Me escuchan mejor aquí? Sí, Sí, doctora. Ah, ok. Bueno, decía que podría relacionarse esa sintomatología que comentas en caso de intoxicación alimentaria, en donde sí puede haber una pirosis, regurgitación, náusea, o sea, un cuadro de gastritis, pero también gastroenteritis, o sea, que incluye intestino, en donde puede haber cólico, diarrea, y posiblemente ahora sí, inflamación facial y rash, pero la gastritis como tal, con esto que no tiene por qué dar esa inflamación. Sería estudiar otro asunto de fondo, ¿eh? Porque haz de cuenta que fue operada en la vesícula y después le vienen estos dolores. Y haz de cuenta que enseguida de los dolores se enroncha la cara. Pero doctora, yo... Sí, dime. eso que comenta él es como, bueno, es que a mi mamá también le pasó algo así, pero no así, no tan así como él lo dice. Pero ella le detectaron de que primero la bacteria de H. pylori y luego ya le hicieron una cirugía porque también tenía una hernia, creo. Y también le pasaba eso que se enronchaba y también, pues, o sea, bueno, ella sí tuvo como que un problema agudo porque sí estuvo vomitando, incluso hasta llegó a vomitar sangre y todo eso. Una hernia y tal. Ajá. Pero también le habían dicho anteriormente que tenía una bacteria pylori y se la trataron. Sí, exactamente. Bueno, cuando ya estamos hablando de que ya está diagnosticada con una gastritis infecciosa, eso sí puede originar ese tipo de inflamación, de rash, de anorexia o hiporexia, inclusive un poquito de náuseas. Y en los primeros etapas o cuando aparece, pues no quieren ingerir alimentos porque también tienen la sensación de regurgitación, pero con dolor. Entonces, por eso sí se limita. Y de hecho, se recomienda el ayuno a sólido, o sea, primero ayuno, luego empezar con líquidos y a sólido. Hubo invasión de la mucosa, no está regenerada. Hay que empezar otra vez nuevamente a como si quisiéramos sembrar para que volviera a estar el pastito normal. Así es como ocurre. Ahorita está erosionada, está lastimada y posiblemente cualquier otro componente puede originar no nada más el rash o inflamación, sino etapas agudas de dolor y de posiblemente diarrea. Entonces, acuérdense que aunque hayan operado, hay que reconstituir otra vez toda esa mucosa. Entonces, no es el tratamiento inmediato o curativo, es todo un proceso que puede durar inclusive meses. Solamente así, y como me comenta que ya estaba operada de la vesícula, es por eso. Entonces ahora sí ya tiene otro antecedente. Ok, entonces es posible que esté en la etapa de regeneración, en lo que epitelizar, se puede decir, para que
pueda volver a absorber. Cuando uno ve que ahorita ya no tiene vesícula, en este a veces pasa directo y no hay. ¿Sí me alcanzaron a escuchar? Más o menos. Es que como les digo que estoy en un área así medio complicada y con el cubrebocas y esto pues sí se me complica un poquito, pero a ver si me llegaron a entender que sí se puede afectar, sobre todo en pacientes postquirúrgicos, porque hay que reepitalizar y todo eso para volver a recuperar la flora normal de todo el tracto digestivo, pues lleva un tiempo. Entonces, a veces como pasan directo, en el caso de los posoperados de vesícula y no hay cómo emulsionar la grasa, pasa eso como consecuencia. No está habiendo la ayuda que se necesita para que no pasen en esa magnitud, se puede decir, los componentes de la vesícula biliar, y lo que pasa es que están entrando directamente a una mucosa lastimada. Entonces, como consecuencia, puede haber este tipo de afectación. Ahora sí, ahorita que me dan el antecedente de postquirúrgico, eso sí puede llegar a ocasionarlo. No sé si ahora sí ya me captaron. ¿Me expliqué? Sí, ¿Sí? Entonces sí, va a empezar a ceder. O sea, una vez que va pasando el tiempo, se tiene que ir disminuyendo progresivamente. Claro que hay que estarle dando probióticos y alimentos que no sean de difícil digestión para que no sea lesionada nuevamente la mucosa. Hay que tratarlo como si fuera una herida. Entonces, poquito a poquito se debe de ir reincorporando, no alimentos muy calientes también, ni tampoco de difícil digestión. Entonces, es un cambio de hábitos, por lo menos en los primeros 6 meses, para que tengamos una adecuada evolución. Doctora, y Sí. después de eso se tiene que seguir, o sea, por ejemplo, es que mi mamá no hace caso y mi mamá sigue tomando como que cosas que le pueden dañar y todo eso. Entonces, eso puede volver a afectarlo, ¿no? Y claro que sí, puede volver a aparecer y volver a requerir este tratamiento. Lo que pasa es que entre más veces haya recidivas, más posibilidad tienes de formar úlceras y de que se perforen. Entonces, estás incrementando los factores para que haya una complicación. Sí, desgraciadamente es un cambio de hábitos y ajustarse porque ya no puede ser de la misma manera, ¿no? Ya estamos hablando de un área anatómica que ya fue lesionada, inclusive a veces pues hemorrágica. Ya cuando hablas de que hubo vómito de sangre y todo, pues imagínate, ya llegó a una capa en donde los vasos sanguíneos fueron expuestos. Entonces, por eso la hemorragia activa y puede quedar con fragilidad capilar, que al momento de que pueda volver a presentarse, va a volver a haber un sangrado y cada vez de más difícil control. Entonces, pues se recomienda explicar todo eso, ¿verdad?, en pacientes postquirúrgicas y con los tratamientos, porque no se acaba ahí, ¿verdad? Debe haber unas consultas posteriores, precisamente no nada más para reafirmar todo esto que te estoy comentando, sino para ver si se va apegando al tratamiento y pues en eso vas a basar el éxito del tratamiento, porque en caso de que no pueda llevarse a cabo, es más difícil que lo puedas reparar. Sí, bueno, eso ya tiene tiempo, pero mi mamá tiene la mala costumbre de automedicarse o tomar cualquier medicina por cualquier cosa. Entonces, yo también siento que por eso tuvo todo eso. Y además de que toma demasiado refresco y café y todo eso. Sí, ahí está favoreciendo, ¿verdad? Es como que está haciendo todo el cóctel para que vuelva a aparecer. Entonces, pues ahora sí que no es insistir, ¿verdad?, sobre los cambios de hábitos. Si en algún momento quiere volver a reactivar este ritmo de alimentación, pues sí tarda más o menos 1 año y medio a 2 para que tú puedas contar como que con una mucosa ya más o menos regenerada. Pero pues si lo sigues llevando aún así después de cirugía y enfermedad, bueno, pues lo más seguro es que pueda volver a aparecer y pues sí, las consecuencias ya no son las mismas, ¿verdad? Ya son que le das un riesgo para que cada vez sea peor. Entonces, pues sí, ahí es insistir.
sobrellevar. Inclusive se puede hacer una endoscopía diagnóstica, en donde, como aunque haya pasado tiempo, ahorita se puede programar una endoscopía, ves el estado general de tanto de esófago como de estómago, porque aquí estamos viendo que ese mismo reflujo puede afectar, ¿verdad? Y dar esofagitis. Entonces, se evalúa el estado de la mucosa para volver a instalar otro tratamiento. Ahora sí, profiláctico o preventivo para que no se vuelva a aparecer de la manera aguda como se presentó. Entonces, pues, todavía está a tiempo, se puede decir, ¿verdad? Y en el cambio de hábitos también. Uh-huh. Sí, es lo que yo le digo, pero no entiende. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces podemos continuar con Faustino. Ok. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Hoy vamos a ver el tema de enfermedad ácido péptica. Pues ya me conocen, mi nombre es José Faustino. Pues vamos a empezar con lo que es el concepto de esta enfermedad. Esta es una inflamación y alteración de la mucosa del tubo digestivo. Esta va a ser mayor a 5 milímetros. Esta se va a encontrar en contacto con el jugo gástrico cuando los mecanismos normales de defensa de la mucosa van a ser ineficientes para contrarrestar los factores agresivos. Su etiología es que va a ser producida por la acción del ácido clorhídrico y la pepsina sobre la mucosa del tubo digestivo. Este daño va a ser por el desequilibrio entre los mecanismos protectores, que ahorita los vamos a ver cuáles son, y los que van a agredir. Los factores agresores de la mucosa, pues ya lo mencionaron en la expo anterior, va a ser el ácido clorhídrico, la pepsina, los AINES y la bacteria Helicobacter pylori. Ahorita nos vamos a hacer más énfasis en la bacteria, ya que hay muchas fisiopatologías, pero pues la más común o más acertada pues es la que es por Helicobacter pylori. Los factores que van a proteger la mucosa, ahí los podemos ver en la tablita, los puse del lado izquierdo, los de defensa, y los del lado derecha de reparación. En defensa, pues vamos a encontrar el bicarbonato, el flujo sanguíneo, el moco. El moco es como, ¿qué les diré? Se me fue. Si me acuerdo, te les digo. Uniones celulares, resistencia apical, respuesta inmunitaria. Y de reparación, pues igual la capa mucoide, la proliferación y los factores de crecimiento. Vamos a encontrar que esta enfermedad va a tener dos clasificaciones, una aguda y una crónica, igual que la gastritis. La aguda pues van a ser lesiones únicas o múltiples de aspecto similar, pero de mayor tamaño que las erosiones, como lo podemos ver en la imagen en la parte superior izquierda. Y después la crónica, aquí la fibrosis en su base, va a presentar fibrosis en su base y va a presentar 4 capas que van a ser características. Una, el superficial de exudado fibrinoleucocitario, tejido necrótico eosinófilo, tejido de granulación aquí va a estar muy vascularizado, y fibrosis de grosor muy variable. El cuadro clínico que va a presentar el paciente pues va a ser lo mismo que la expo pasada, dolor abdominal. Aquí se va a encontrar urente de localización epigástrica con o sin reflejo de hipocondrio derecho o izquierdo, irradiación a región dorsal en la mayoría de las oportunidades. El dolor tipo urente, esto significa que pues puede ser agudo o puede ser espontáneo, y puede provocar algunas claudicaciones por aumentar el apoyo con la afectación del miembro inferior. En la úlcera gástrica, aquí el dolor va a ser desencadenado por las comidas. Y en la úlcera duodenal, aquí la molestia se va a mejorar con la ingestión de alimentos, que va a reaparecer 90 minutos a 3 horas después. Algunos síntomas de la úlcera pues van a ser fatiga, erupto, acidez gástrica, náuseas y vómitos.
Generalmente van a llevar o se van a acompañar con sangre, pérdida de peso, erupto, dolor torácico y heces negras y pegajosas con o sin sangre. En el diagnóstico, hay algunos diagnósticos, algunas pruebas diagnósticas que ayudan a llevarnos, ¿verdad? Entre ellas, las que se recomienda, pues son lo que es la biometría hemática, la química sanguínea, esto para evaluar si el paciente tiene alguna anemia más que nada. Otras ayudas diagnósticas puede ser la radiografía de tórax. Esta no se usa para el diagnóstico de esta enfermedad, pero si hay en caso de una perforación, pues puede mostrarnos el aire libre en la cavidad peritoneal. Si le das a la anterior, ahí podemos ver, no, a la anterior. Ahí podemos ver una radiografía de tórax, donde está mostrando un neumoperitoneo por una úlcera perforada. Después también otra ayuda diagnóstica pues es la serie esófago gastroduodenal. Aquí tampoco se va a utilizar de rutina en ese diagnóstico, pero aquí nos permite visualizar las lesiones ulcerosas claras o algunas obstrucciones gástricas secundarias a un síndrome pylórico. Y la endoscopia alta. Aquí la endoscopia alta, se podría decir que es el pilar del diagnóstico. Lo constituye una endoscopia digestiva alta con biopsia de tejido, la cual aquí ha revolucionado, por así decirlo, los diagnósticos. Aquí, como les dije, es el procedimiento de elección. Algunas recomendaciones o indicaciones para esta endoscopia es que se tiene que hacer en pacientes menores de 45 años, en quienes no hay mejoría con el tratamiento médico. Todo paciente mayor de 45 años que consulte con dispepsia por estar en zona con alta incidencia de cáncer gástrico, disfagia, hematesis, melanesis, melena o entorragia. Y también que presente sangre oculta en heces. También lo de la prueba del aliento, esta también es para el diagnóstico. La prueba del aliento se trata, en pocas palabras, de tomar o de ingerir un líquido que sea fácil de ingerirlo, que va a contener moléculas de carbono marcadas, y si el paciente tiene una infección por Helicobacter pylori, el carbono se va a liberar cuando la solución se digiere en el estómago. Y haz de cuenta que el cuerpo lo va a absorber, el cuerpo va a absorber el carbono, y cuando lo exhale, pues cuando lo expeles, le decían cuando lo expele, es cuando lo exhala. En el tratamiento, podemos encontrar diferentes fármacos, lo que son antisecretores de ácido, protectores de la mucosa, fármacos que favorecen a la secretización mediante la Helicobacter pylori. En los antisecretores de ácido vamos a encontrar el omeprazol, el osimeprazol, rameprazol, lansoprazol y pantoprazol. Estos se van a administrar una vez al día, 30 minutos antes del desayuno. En los antagonistas del receptor vamos a encontrar la ranitidina, famotidina y nisatidina. Estos se van a administrar una vez al día antes de que el paciente se acueste. En los protectores de la mucosa, pues vamos a encontrar el bismuto, que es de acción antibacteriana directa con la Helicobacter pylori, y el misoprostol. Este es un análogo de prostaglandinas que va a provocar la secreción gastroduodenal de moco y bicarbonato. Y sería todo de mi parte. Ok, qué bonitas tus diapositivas, están muy, muy bonitas y aparte bien explicado, me gustó mucho. Gracias. Bueno, aquí vemos que ves como, si se fijan, en este tipo de patología
hay muchas constantes. De hecho, de todas las que vamos a revisar ahorita del tubo digestivo, bueno, sobre todo ahorita estómago, hay unas constantes en la que son las manifestaciones clínicas. Por lo tanto, si hay alguna de ellas que resulte ser un signo patognomónico, que es el que nos va a referir una enfermedad que nos pueda hacer la diferencia sobre otras, pues es como tratamos de indagar sobre esas. Así como ahorita, ¿verdad? El tipo de aparición de esta sintomatología, como es en el interrogatorio, nosotros podemos basarla en una secuencia cronológica, cómo es que va progresando o cuál fue el primer síntoma que el paciente detectó, para que nosotros podamos partir, digamos, de algo inicial. Y recuerden que casi siempre, como comentaba su compañera, en el caso muy particular de su mamá, que dice que resulta fácil automedicarse, créanme que eso pues no es el único caso. Podemos decir que el 90% de los casos los pacientes se automedican antes de acudir a consulta. Entonces esto nos puede retrasar el diagnóstico y enmascarar cierta sintomatología que pudiera darnos datos importantes. También los antecedentes familiares de padecer estas patologías deben ser tomados en cuenta. Entonces también el interrogatorio es primero básico para que nosotros podamos dar con la patología. Aquí, Faustino, ¿cuáles son los síntomas que destacarías para esta enfermedad aciopéptica? Pues volvemos con, igual que la gastritis, el dolor. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Ese es el motivo de consulta. Siempre van a ver que el dolor, vómito, diarrea o fiebre van a ser las principales manifestaciones por los que el paciente va a ir a consulta, porque se asusta porque no controla el vómito, se asusta porque la diarrea ya también no pasó de un día, se asusta porque hay sangre o presencia de sangre en el vómito o en la diarrea o en las heces fecales, o porque la fiebre no cede. Entonces, ahí podemos ver procesos infecciosos. También hay algunos procesos inflamatorios agudos pueden elevarnos la temperatura y no ser confundidos con una etiología infecciosa. Entonces hay que ver la severidad del caso para que nosotros podamos relacionarlos o con algo infeccioso o con algo de tipo inflamatorio. Si por ejemplo, en las quemaduras que habíamos revisado por cáusticos, pudiera haber en algún momento una febrícula por el estado inflamatorio de la mucosa, y es una respuesta del organismo de defensa, ¿verdad? Para poder compensar lo que está sucediendo a nivel local. Entonces, y no es necesariamente infeccioso, ¿ok? Entonces, siempre tomar en cuenta como base, no nada más en gastro, sino en todas las patologías, los signos vitales y los antecedentes de otras enfermedades que pueda padecer nuestro paciente. Si es un paciente diabético, recuerden que habíamos manejado que hay deterioro nervioso, entonces hay deterioro en la captación de ciertos factores que favorecen, por ejemplo, su sensibilidad se ve un poco disminuida. Entonces, a lo mejor algo que es más severo, ellos no lo manifiestan tan intenso, precisamente porque la información no está llegando adecuadamente por los nervios deteriorados. Entonces, es importante saber si cursan con alguna otra enfermedad o con una ya de tipo gastrointestinal detectada, como alguna alteración de intolerancia a algunos alimentos. Y bueno, en la etiología más frecuente, Víctor, ¿cuál sería la que destacarías para esta patología? ¿No está por ahí, Víctor? Daniel Zorrilla. Puede ser Helicobacter pylori. También mencionado el libro que alteraciones en el pH del estómago. Sí, eso sí es. Faustino, ¿cuáles serían las causas por las que el pH pudiera estar afectado?
como un síntoma No, como la etiología. ¿No sabías manejar o por los medicamentos. el estrés, medicamentos, exactamente, ¿verdad? Infeccioso también. Todo esto nos va a modificar el pH y por eso resulta un elemento diagnóstico el que nosotros realicemos la pHmetría, ¿verdad? Aquí en algún momento pudiera ser eficaz la manometría. Evelyn. Está por ahí. ¿Mande? Evelyn, ¿aquí tendría alguna utilidad que yo le hiciera al paciente una manometría? Doctora, Creo que a lo mejor y sí, porque puede observar, pues si se encuentra como alguna ulceración o algo así, ¿no? En la manometría podemos ver ulceraciones. no, No, creo que no. es para ver el esófago, ¿no? Regularmente, ¿verdad? Puede ser, ahí vamos a manejar presiones. La manometría me sirve para medir la presión y sobre todo lo hago, o sí en las paredes esofágicas, sobre todo en el esfínter. Y puede también, puedo hacerlo en el esfínter de Golgi, o puedo hacerlo en el esfínter, en cualquier esfínter, ¿verdad? Podemos hacer una medición de presión. Pero aquí no sería de mucha utilidad, dado que los cambios en realidad son a nivel de la mucosa primero, entonces no daría oportunidad, digamos, de tener algún cambio a nivel de presiones. Eso sería ya una complicación, a lo mejor esofágica o del esfínter, ¿verdad? Entonces, aquí el estudio de elección, entonces, ¿cuál es? Decía que también, ay, perdón, Bien, Diana, a ver, que una VH, ¿no? También. Ah, sí, claro, acuérdense que esos son paneles que, que en cualquier base de patología les vamos a tener que solicitar. Y vuelvo a recordarles, o sea, es saber el estado hemodinámico en que se encuentra nuestro paciente, saber si con la fórmula blanca hay algún células que nos pueden reflejar lo que no nada más es un proceso infeccioso, sino inflamatorio agudo. Entonces, podemos, aparte de eso, si tiene alguna otra enfermedad como tiroidea, el panel tiroideo, si tiene enfermedades dislipidémicas también, pues exámenes que correspondan, ¿verdad? Para saber los niveles. Y la endoscopía, ¿no? Ahora sí, pues sí, la endoscopía, esa sería pues la base para que nosotros podamos identificar este trastorno, ¿ok? Ándale, ahora sí. Entonces ya complementamos lo que es los estudios que pudieran darme el diagnóstico, corroborarlo sobre todo, porque a lo mejor ya tienes la sospecha. Y Dayami, ¿cuál sería la complicación más grave de esta enfermedad? ¿No sería la perforación de estas mismas úlceras? Sí, claro, también, ¿verdad? Estábamos hablando que es como una serie de secuencias que van pasando, ¿no? Entonces, entre más esté lesionada la mucosa, más frágil, aparte de que se ulcera y sangra, pues se puede llegar a perforar. Y es cuando, pues, se convierte en una emergencia quirúrgica. Y también puede llegar a ser cáncer, ¿verdad? No, claro, sí, hay lesiones precursoras de cáncer o la base del cáncer que te pueden dar origen a esta patología también, pero entonces ya es con las tomas de biopsias podemos ver si tiene un componente maligno o algunas úlceras, pues claro que no son malignas, ¿verdad? Pero hay otras que puede tratarse de una neoplasia ulcerada y dar como sintomatología una enfermedad aciopéptica, ¿no? Entonces, claro que sí, pues ahí se descartaría, claro que un dato muy importante es la pérdida de peso, porque con la enfermedad aciopéptica puede haberla, pero de una manera más drástica, sería con un cáncer, ¿ok? Entonces, todo esto
son datos muy, muy importantes y relevantes para que nosotros vayamos sumándole como puntos y poder dar el diagnóstico definitivo y orientar el tratamiento sobre esto. Ahora, si este es un paciente que ya ha sido tratado anteriormente, pues a veces no se puede retomar el mismo tratamiento. Hay que buscar las alternativas para ver si ahora y comentarle siempre a nuestro paciente. Hagan de cuenta que ustedes van a ser el médico, que como pueden ser el primero que inicien un tratamiento y así tratarlos como si ustedes fueran a ser el último médico que ve a ese paciente con referencia a esa patología. O sea, tratar de que nuestro tratamiento sea efectivo. Por lo tanto, la comunicación con el paciente es indispensable para que ustedes hagan hincapié en todas las complicaciones y cómo se resuelven esas complicaciones para que esta información le sirva al paciente y pueda apegarse al tratamiento, saber cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener si no lo hace, porque en eso basamos el éxito, en el apego al tratamiento y que nosotros aparte tengamos alternativas de que si ese no está dando los resultados que queremos y la comunicación, es que tengo que revisar a la semana, a las 2 semanas, y por la importancia que tiene, ¿no? Y darle los datos en los que se puede dar cuenta cuando el tratamiento está funcionando y cuando en realidad está siendo deficiente. Entonces, recuerden que todos los tratamientos debemos de individualizarlos, nada podemos hacer como receta de cocina y desgraciadamente ahora sí que como los chefs, ¿verdad? La mano tiene mucho que ver, pero me refiero a la mano, nosotros sería dar la información correcta, ¿no? Entre nosotros más informamos a nuestro paciente, van a tener ellos mejores resultados y comunicación con ustedes. Entonces, digamos que a veces se pierden 5 minutos más en la consulta de orientar a nuestro paciente, pero pues la efectividad del tratamiento pues suele ser mejor. ¿Algún otro comentario o duda al respecto? Yo creo que ahorita abarcamos los puntos más relevantes. No, doctora. ¿Todo bien? ¿Alcanzaremos a ver otra presentación? ¿La tenemos disponible? Sí, sí está disponible, pero quedan 3 minutos de la reunión, doctora. No sé Bueno. si se vaya a iniciar otra. Sí, mejor volvemos a entrar así, no interrumpimos, ¿ok? ¿Sí se ve? Sí. Ok. Listo, chicos. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre la gastroenteritis infecciosa. Pues la gastroenteritis infecciosa es una patología que es frecuente y de alto impacto, en especial en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores.
la gastroenteritis infecciosa, en las últimas décadas, la mortalidad que tenía, pues ha disminuido de una forma significativa. Esto es producto de las mejorías en las condiciones sanitarias, nutricionales y en los métodos de rehidratación. En la actualidad, pues esta entidad sigue siendo una causa muy importante de morbilidad todavía. En sí, ¿qué es? Pues la gastroenteritis infecciosa es una inflamación y o disfunción del intestino producida por un microorganismo o sus toxinas, que esto va a dar lugar a una alteración de su capacidad para regular la absorción y la secreción de sales y agua. Por consecuencia, va a producir diarrea. Las toxinas pueden estar preformadas en los alimentos o bien ser liberadas por el agente causal una vez ingerido y tras invadir la mucosa desde la luz intestinal. Es un proceso agudo que se va a curar de forma espontánea en unos pocos días, por lo que es más común hablar de gastroenteritis aguda. En su etiología, bueno, las infecciones intestinales se van a adquirir por ingestión de agua o alimentos, como ya mencioné, pues contaminados o por transmisión de persona a persona por la ruta fecal oral. Las causas más frecuentes de la gastroenteritis infecciosa es viral, ya sea por rotavirus y norovirus. Seguido de esto, le siguen los agentes infecciosos más comunes, pues está la salmonella, la shigella, la escherichia coli, diarreogénicas y los campylobacter. Y bueno, pues estos agentes más frecuentemente involucrados también van a variar de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y sanitarias de la región en donde se vive. Y pues también va a depender mucho de la edad del paciente. En su fisiopatología, pues los patógenos van a ocasionar un daño en la mucosa intestinal, ya sea directamente con invasión de la mucosa. Esto va a producir diarreas invasivas o a través de toxinas. De cualquiera de las dos formas se va a producir un daño físico y funcional en los mecanismos de absorción de agua y electrolitos de la mucosa intestinal. Una estimulación de la eliminación de los mismos y un daño en las hidrolasas presentes en la mucosa, con la posible mala absorción de otros nutrientes, lo que va a favorecer la deshidratación y la desnutrición en dados casos. En sus signos y síntomas, bueno, lo principal pues se presenta con diarrea, que como ya sabemos es la disminución de la consistencia de las heces y pues con un aumento del número de deposiciones. También se puede presentar dolor abdominal. La gastroenteritis infecciosa puede o no haber vómitos, náuseas y pues deshidratación. Esto va a depender del número de deposiciones en las que pues se vayan a presentar. Y pues en ocasiones puede haber fiebre y dolor de cabeza. Esto leí que también dependía mucho del agente causal de la gastroenteritis y que en la diarrea iba a variar cuando era el agente causal era la shigella y la campylobacter, porque en esta iba a haber heces de menos volumen y que se iban a poder observar sangre y moco o ambas. El diagnóstico se va a realizar mediante la sintomatología del paciente. Habitualmente pues son cuadros autolimitados que no van a requerir un estudio de laboratorio específico y cuyo manejo se va a tener que centrar en la reposición hidroelectrolítica de acuerdo al grado de deshidratación que se presenta. Y pues en caso de alguna sospecha de agente invasor, ya sea pues bacteria o parásito, se debe realizar un estudio etiológico, porque pues el coprocultivo. Y pues para el tratamiento, la base fundamental es la hidratación con soluciones orales y no va a ser necesario hacer cambios en la dieta. El tratamiento con probióticos va a ayudar a la mejoría de los síntomas
Y pues otros tratamientos como los antibióticos se deben reservar para determinados casos. El tratamiento, pues también el uso de antibióticos va a depender del organismo, el organismo causal, así como pues la gravedad de la infección y el estado inmunológico del paciente. Pues en la mayoría de los casos yo leí que no se van a beneficiar de la administración de los antibióticos porque esto puede prolongar el cuadro diarreico. Y pues eso sería todo. A ver, aquí como agentes etiológicos, a ver, las infecciosas entonces pueden ser virales, pueden ser bacterianas. ¿Cuáles serían las principales? Los virus, bueno, si nos los comentaste, las bacterias también. Los tratamientos son diferentes, ¿verdad? Aquí, ¿cuáles serían, digamos, qué diferencia habría entre una gastroenteritis viral y una bacteriana dentro de las manifestaciones clínicas? ¿Qué diferencia hay? El inicio, por ejemplo, la fiebre, el dolor, hay dolor, el número de evacuaciones, la consistencia, ¿cómo puedo diferenciar una sobre otra? Pues en lo que leí, en las que son víricas, nada más se presenta la diarrea y dura, por el periodo de incubación creo, duraba menos días. Y cuando ya es bacteriana, se tiende a prolongar más el tiempo de deposiciones. Se puede presentar ahí lo que es fiebre, dolor de cabeza. Es lo que yo había leído. Hay también lo que son las gastroenteritis por parásitos. Algunos parásitos que conozcan que puedan darnos un cuadro clínico similar, ¿cuál sería? No escuché. Creo que eso no lo mencioné. No, ¿verdad? ¿Alguna que se les ocurra? Es frecuente, es más, casi todo el mundo ha tenido alguna vez. ¿Cuál era su pregunta? Es que no la escuché bien. Por ejemplo, que sea agentes parasitarios que puedan ocasionarnos una gastroenteritis. E. coli. ¿Ese es bacteriano? No. La solitaria. ¿Cuál? Sí, sí. La solitaria. Sí, también los ascaris lumbricoides también en algún punto pueden darnos un patrón como gastroenteritis, porque cursan con anorexia, a veces náuseas postprandial, algunas veces cursan con diarreas, pero sobre todo la amibiasis, recuerden, la amibiasis es frecuente también encontrarla. Y vemos que tiene igual estrías a veces sanguinolentas en las heces y hay que, no siempre, no es tan agudo el cuadro, pero es muy constante, es persistente, es crónico. Entonces ahí también podemos abordarlo para para que ustedes ahorita lo tomen en cuenta, aparte de lo que nos comentó su compañera, ¿ok? Hay en algunas ocasiones que las heces se tornan espumosas o con alguna presencia como de grasa. Hay agentes que nos pueden dar ese patrón. En el caso de ser muy fétidas, a veces vemos que las bacterianas son las de las heces más fétidas y, por ejemplo, en el caso de las virales, el rotavirus, las da muy como en agua de arroz, a veces se describen. Entonces, quiero que sepan diferenciar entre cómo se presenta una diarrea y otra, porque eso nos puede dar datos muy importantes para dar con el diagnóstico. Entonces,
necesitamos que revisen muy bien esto, porque en caso de que platiquemos sobre un caso clínico, pues podamos saber cuál es el dato importante a describir y pueda orientarnos sobre el diagnóstico. Si yo digo que tiene una duración aproximadamente de 1 o 2 días, hay una que se conoce como la diarrea del viajero. ¿Conocen cuál es el agente etiológico de la diarrea del viajero? El coli, exactamente. Entonces, tan solo por describir a lo mejor el inicio de la sintomatología y cómo se comporta, pues nosotros decimos, no, pues ya es una E. coli. Si tiene antecedente de posterior a ingerir algún alimento, y fue en las siguientes horas posteriores, puede haber una shigella o salmonela. Esos tienen un cuadro de tipo cólico también, es dolorosa, y todo el malestar general. Casi siempre las que tienen la fiebre más alta son las virales, y las bacterias virales, pero así como que la fiebre es alta, pero dura menos, y puede ser que las bacterianas tengan una fiebre más persistente, a lo mejor no tan alta, pero consistente, o sea, es más persistente, dura un poco más, ¿ok? Entonces, necesito que veamos todas estas diferencias, que ahorita las tomen muy en cuenta para que podamos orientar nuestro diagnóstico, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar. Silvia Ruiz Rivera, ¿andas por allí? Sí, profe. Silvia, ¿crees que sea de utilidad aquí hacer algún antibiograma? Sí, ¿no? No. Sí, y cómo, o sea, ahí las muestras de un coprocultivo serían eficientes. Quiero creer que sí. Sí, un coprocultivo, un coproparasitoscópico, un coprológico. Necesito que revisen muy bien qué es lo que vemos en esas pruebas para saber si son de utilidad o no. Entonces, pues ahí pudiera yo hacer una selección de antibióticos para poderla otorgar, y bajo qué circunstancias y qué otros medicamentos podemos anexar para que la evolución pues sea favorable, ¿no? Como el uso de algunos antiespasmódicos por el dolor, ¿ok? ¿Alguna duda? Daniela Quevedo, ¿andas por ahí? Sí, doctora. ¿O ya te dormiste, Dani? No, aquí andamos. Dani, ¿cuáles son los antibióticos más frecuentemente utilizados en este tipo de infecciones? Bacterianos, ¿no? ¿Está abierto? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿No, Dani? Pues sería como el lansoprazol. ¿Se puede dar amoxicilina? A ver, ¿lansoprazol es un antibiótico? No. No. Amoxicilina, sí, pues sí, pero esa está como que el tipo de agente no correspondería ahorita a la amoxi. Levofloxacino. Sí, de las quinolonas, de ese grupo son de utilidad. El metronidazol, o sea, los imidazoles, metronidazol. ¿Qué otro? Cefalosporinas. Ok. Bueno, ya ven cómo sí hay que, o sea, en estas presentaciones sí tiene la información, lo que pasa es que ustedes a veces no le prestan la suficiente atención.
Por eso les decía, participación positiva va a ser que me contesten bien y si no, pues va a ser negativo porque no les estoy preguntando nada que su compañera no haya comentado. Entonces necesito que le pongan más atención a las presentaciones, ¿ok? Bueno, ¿algo que quieran comentar? Leslie Rivera, ¿todo bien? Sí, doctora, todo bien. Bueno, chicos, ¿no llegó la presentación de la anatomía de estómago? Creo que no, doctora. No, todavía está por ahí José, o ya no se conectó José Cabriales. Se ocupó, doctora, tuvo una emergencia allí en su trabajo. Ah, ok. Bueno, entonces, ya no podremos regresarnos en lo de estómago. Le vamos a dar continuidad. Nada más necesito que revisen muy bien lo que es, de hecho, como tarea que se me había pasado. Vamos a anexar los siguientes conceptos, que nada más son 3. Son hematemesis, hemoptisis, hematemesis, hemoptisis, esteatorrea, esos son los 3 conceptos y vamos a hacer un dibujo de la anatomía de estómago, ¿ok? Lo que son las dimensiones y la capacidad del estómago, ¿ok? Ese es, mándame. Una pregunta. Y dime. Respecto a la tarea pasada, ¿y va a abrir la tarea pasada para hoy o ya no la entregamos? No te preocupes, mira, ahorita como las voy a dejar ahora para los viernes a las 11 de la noche. Entonces ahorita la abrimos y esa que quedó pendiente de entregar, más esta que les estoy dejando, la vamos a reportar en esa, ¿ok? Doctora, yo le envié las 12 en la que subió hace poquito. Sí, está bien. Mira, no pasa nada porque yo la reviso y como es personal, yo ahí veo, aunque no corresponda a donde la abriste, que lo hayas hecho con anticipación, pues con más razón la veo. Sí, o sea, no te preocupes porque las checo. Y la cuestión sería nada más que no se pasen en subirla del tiempo que está registrado ahí en el nuevo apartado. ¿Ok? Y también, si tienen algún problema para subirla, pues se tiene que detectar, o sea, no se esperen a las 11 de la noche del viernes mandármelas, porque seguramente si hay algún inconveniente, pues ya se tardaron demasiado, ¿no? Entonces, como para detectar algún problema, porque si me las mandan por correo, hagan en cuenta que no me enviaron nada. Yo necesito que estén en la plataforma, porque esa es la evidencia que tenemos que manejar en la escuela. Entonces, al correo, pues yo no les puedo presentar. Todas tienen que estar reportadas en la plataforma. Entonces, si con anticipación tienen la oportunidad de detectar alguna falla, bueno, ya lo revisamos para que puedan ingresarla con tiempo. ¿Ok? Entonces, para esta nueva va a abrir un nuevo apartado. Sí, y la vamos a marcar así le voy a poner dibujo, para que sepan cuál es,
va a estar marcada para entregarle el viernes a las 11. ¿Ok? Hasta esa fecha. ¿Ok? Ok, Doc, muchas gracias. Sí. Y revisen ahora, pues sí, anatomía y fisiología, se los sugiero porque pues en el examen sí viene, pero pues ya pues no se presentó su compañero ni mandó diapositivas, entonces vamos a continuar con los siguientes temas en la próxima clase, ¿ok? Ok. Doc, si quiere yo puedo darle esa expo. ¿Cuál, la de anatomía? ¿Y fisiología? Lo que pasa es que a mí, pues sí, me gusta tu idea. Claro que sería algo extra para ti, pero déjame ver si hay oportunidad de que si hay espacio, digamos, sí. Pero sí, sabes que sí, prepáramela. Me parece bien, te la tomo en cuenta. Ok, estoy bien. Faustino, ¿verdad? Sí, Doc. Ok, para anotarte aquí. Bueno, pues muchas gracias entonces. Cualquier cosa, pues ya saben que estamos a sus órdenes. Me pueden mandar si gustan también la presentación, la reviso, si todo está bien, así como por ejemplo ahorita a su compañera que le faltó mencionar las parasitarias o algunos detalles, si yo la checo y le hace falta algo, pues se los digo con tiempo, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias chicos, nos veríamos en la próxima clase. Hasta la próxima clase, Doc. Adiós.